Uno de los objetivos de este proyecto es que los artesanos también vayan actualizándose y que realmente puedan comunicar adecuadamente a través de unos recursos que también nosotros les vamos a facilitar. El radioteatro era una de las bazas más cuidadas y con más éxito de público en el panorama de la radio en España. La artesanía yo creo que actualmente está un poco devaluada, el concepto como tal de artesano. Es un poco difícil trabajar en este oficio porque, en fin, surgen muchos problemas en los que tienes que ir resolviendo y además como fuente, digamos, de ingresos única es muy difícil vivir de esto. De hecho, nosotros tenemos tiendas y trabajamos con numerosos artesanos y todos, pues bueno, comentan un poco esta misma situación de que es muy difícil trabajar y que pase también de una generación a otra este tema de la artesanía. Pues por eso, porque es una fuente de ingresos que nunca se sabe si vas a tener ventas, si no, porque es en constante desarrollo y claro, tú vas creando, no sabes tampoco la aceptación que va a tener tu producto, pero vaya, es un oficio muy complicado. Los oficios artesanales, lejos de desaparecer, están presentes en nuestra sociedad gracias a personas que sienten pasión por lo que hacen. La Universidad de Málaga coordina el proyecto Arcademy, un proyecto que busca fortalecer y desarrollar la artesanía europea tradicional. En Tesis le contamos las historias de la empresa El Fatal, una empresa liderada por 3 mujeres de la cerámica de autor, y también del taller Juan Rosén, un taller de bordados de oro que nació en Málaga en 1976. El proyecto Arcademy es un proyecto basado en una gestión del conocimiento con el que pretendemos contribuir al desarrollo del sector artesanal y artístico de los diferentes países que participan en el proyecto de varias maneras. Por una parte, queremos recuperar oficios que están en peligro de desaparición, el conocimiento, el saber ancestral sobre estos oficios, creando un repositorio de este tipo de trabajos mediante la recolección pues, de vídeos, de imágenes, de documentación, sobre todo de carácter multimedia, que está dispersa en Internet. Esa información la estamos clasificando, la estamos catalogando de acuerdo pues, a una serie de listados, podemos decir que homologados y estandarizados, de forma que luego sea accesible mediante una búsqueda por palabras clave. Por ejemplo, si tú quieres saber algo sobre la fabricación, pues, por ejemplo, de cerámica típica de una localidad, pues metes las palabras clave y normalmente vas a encontrar información sobre cómo se hace eso. La plataforma Arcademy es la base principal del proyecto y en ella está, por un lado, en lo que hemos llamado Craftpedia, que es el repositorio de conocimiento artesanal, donde se colgarán todos los socios de todos los países, colgarán fichas que estén disponibles sobre las técnicas de artesanía, los productos artesanales de todos los países que forman parte del proyecto. Y por otro lado están los cursos que están nivelados en 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado, donde se dará formación en materia empresarial, cómo vender el producto, cómo crear una marca, cómo hacer el negocio viable económicamente. La idea es hacer del sector artesanal un sector no solo sostenible, sino también competitivo, porque el problema es que hoy en día la industria está completamente borrando el valor y la puesta en valor de la artesanía. Entonces lo que pretendemos es enseñarles
una manera para que sean rentables, utilizar redes sociales para vender en Internet, utilizar ese e-commerce para vender en Internet, para que puedan sobrevivir y no solo sobrevivir, vivir de ello con la cabeza muy alta. Nosotros, como taller, nacimos en el 1994, con lo cual este año cumplimos 25 años, así que estamos un poco pues eso de aniversario. Bueno, la idea inicial fueron mis padres, José Ángel y Lola, los cuales crearon la empresa Alfajar, que significa cerámica en árabe. Y bueno, como principal idea de apoyar la artesanía y hacer, digamos, un producto en todas las fases de la creación, diseñado y producido por nosotros, hasta la venta final, que pudiéramos, digamos, pues, vender nuestro propio producto y comercializarlo. Intentamos, siempre siguiendo un poco los valores iniciales que nosotros teníamos. También tenemos ahí un poco ese trasfondo de la artesanía popular, pero le damos un poco una vuelta de tuerca y apostamos por la cerámica de autor, ¿no? El tema de, pues eso, cómo hacer una obra diferenciada, pero que también tenga, digamos, esos orígenes fenicios, grecorromanos, pero a la vez sea una obra completamente moderna y que pueda ser compatible pues, con las casas actuales o con el arte, el mercado del arte actual, ¿no? De hoy en día. Que el producto que tú generes, pues tienes que estar pensado en todas las fases, ¿no? No solo haces el producto y ya está, no. El producto tiene que tener pues, un empaque, una serie de puesta en escena, todo lo que le puedas aportar en tema packaging, en tema todo, que todo sea sostenible, que tengas una idea de empresa pues, que vaya con el medio ambiente. Todo eso aporta a que al final el producto se pueda comercializar y que entre, digamos, pues eso, en un mercado en el que es complicado, pero actualmente yo te puedo decir que hay mucha gente que sí lo valora. Ser un empresario hoy en día yo creo que tampoco se diferencia tanto de ser artesano. El problema es lo que volvíamos antes, ¿no? Que sigue con esa devaluación, pero nosotros al revés, nosotros desde siempre lo hemos tomado como algo súper serio, con lo cual nuestro modelo de empresa, ya te digo, somos empresarias, estamos, digamos, a diario trabajando y apoyando este tema y no lo veo tampoco diferente. Es verdad que en el mundo artesanal, pues tradicionalmente es un ámbito muy ancestral y realmente el objeto de su producto, su objetivo al fin y al cabo, pues parte de tiempos remotos. Esto no significa que la forma de comunicar tenga que ser también del mismo estilo, ¿no? Es decir, los artesanos y cualquier ámbito tienen que actualizarse, la implantación de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación es para todos y los artesanos no pueden quedarse atrás. El proyecto también pretende ayudar al desarrollo empresarial de este tipo de negocios, fomentar el atractivo de estos negocios para gente joven, pues, por ejemplo, que está buscando un oficio, que le permita, en cierto modo, también retornar a las zonas rurales y fijar la población en esas zonas, pues porque, como sabéis, la emigración del mundo rural al mundo de la ciudad, pues muchas veces lo que hace es que deja completamente desasistidas estas profesiones, pues porque los jóvenes abandonan lo que ha sido el oficio familiar, pues para irse a trabajar a la hostelería, al comercio o a la industria o a la construcción en la ciudad. Arcademy se forma con un consorcio de 9 socios de 7 países diferentes. Es un proyecto de Erasmus+, de asociaciones estratégicas, y estos socios se reúnen para crear esa plataforma que alberga contenido de formación empresarial y contenido de las técnicas artesanales ancestrales.
Uno de los objetivos de este proyecto es concretamente eso, ¿no? El que los artesanos también vayan actualizándose y que realmente puedan comunicar adecuadamente a través de unos recursos que también nosotros les vamos a facilitar. El taller hace ya 40 años que se funda en Málaga, y es el primer taller de la ciudad particular que no sea monacal. Lo funda Juan Rosén, que es el fundador de esta firma, de esta casa, y nosotros somos herederos de su firma. Somos Antonio Pérez Gómez y yo, Samuel Molina, los herederos de este acervo que veis aquí en cuanto a la firma de bordado. Es todo para nosotros el taller, nuestra vida entera, porque yo, por ejemplo, llevo 23, 24 años y Antonio lleva un poco más. Pero todo esto es nuestra vida, el taller es nuestra vida. En la artesanía, el desarrollo del bordado se comienza utilizando, por ejemplo, un diseño base, que es donde se saca el tipo de plantilla que se tienen que bordar. Después de ese diseño base se va sacando en fieltro y se van bordando sobre unos bastidores, que son las mesas donde nosotros trabajamos, y ahí se va cubriendo de oro esas plantillas. Esas plantillas se cubren de oro con distintas técnicas de bordado, que llevan muchos años ya, desde muy antiguo, y entonces se van haciendo lo que es el bordado para después aplicarlo a un terciopelo. Ese terciopelo ahí se perfila, se engalana y ya se termina lo que son los complementos, y entonces ya luce lo que es la pieza terminada. Artesano para mí es mi método de vida y mi vocación. Una vocación tardía, porque yo empecé ya sobre los 20 y tantos años, cuando en esta profesión lo mejor es empezar alrededor de los 13, 14 años, lo que en un taller de bordado siempre se ha llamado una media cuchara. Una media cuchara, que es el nombre que se le daba a la aprendiza o al aprendiz que entraba dentro del taller de bordado. Mi vocación ha sido tardía, pero bueno, creo que es fructífera, porque llevamos sin parar pues casi 25 años. Hay poca gente que se dedica a este tipo de oficio, porque esto yo creo que, pues en mi caso, es una cosa vocacional. Y las vocaciones hoy en día, la gente va buscando otro tipo de movidas, o otro tipo de trabajos. Entonces la verdad es que es una cosa que el dedicarse horas a esta artesanía, no todo el mundo sirve para este tipo de cosas. Yo creo que es una cosa vocacional siempre. El artesano está sujeto a su creatividad, porque nosotros lo que hacemos es crear ilusión de una hermandad, crear la ilusión de un particular que va a regalar, porque mayormente nosotros nos dedicamos al arte suntuario, de las procesiones, la Semana Santa. Sí que es verdad que hacemos otro tipo de trabajo, como es los reposteros de balconadas de ayuntamientos, restauraciones, pero mayormente el 95% está dedicado al mundo de la Semana Santa. Entonces, este mundo del bordado lo que hace es crear mucha ilusión. Date cuenta que están todo un año trabajando una cofradía para que el momento llegado estrene eso que han encargado hace ya 1 año, 2 años, según la laboriosidad del trabajo. Hoy en día, como todo el mundo sabe, la comunicación es muy importante. Lo que no se comunica no existe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente nosotros podemos tener un producto muy bueno, pero si no comunicamos adecuadamente, pues realmente no sirve absolutamente de nada. Dentro de este proyecto pues hay, digamos, dos partes. Una parte, la comunicación de lo que es el proyecto en sí y de los resultados de este proyecto, que son muy interesantes a los medios de comunicación, digamos a la sociedad en general, a las instituciones, etcétera. Y por otra parte, la necesidad de comunicación que tienen, pues por ejemplo, el mundo artesanal, que pues bueno, por sus características, muchos de ellos pues no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
Una de las particularidades que hace quizá un poco débiles a estos negocios es que hay un gran desequilibrio entre el conocimiento técnico y artístico, que es muy potente, y el conocimiento empresarial. Podemos decir, pues, esa viveza para convertir lo que puede ser una afición o lo que puede ser una tradición en un negocio. Y ahí es donde pretendemos nosotros buscar esa combinación, porque los cursos que ofrece el programa están adaptados a las características de este tipo de empresas y están enfocados a que estas empresas se puedan convertir en empresas viables sin distorsionar, podemos decir, su espíritu inicial. Es decir, no tienen que ponerse a fabricar productos de baja calidad o productos, digamos, de souvenir para turistas para poder sobrevivir, sino que pueden seguir haciendo sus productos tradicionales con sus técnicas tradicionales y al mismo tiempo ponerlos en la órbita, digamos, del comercio digital para que puedan continuar siendo viables tal y como son, respetando su naturaleza y su origen. La plataforma está abierta a todas las personas, es gratuita, todos los cursos son gratuitos. Además, al estar en 6 idiomas disponibles, pues el impacto es mayor porque pueden acceder a esos contenidos las personas de todos esos países. Y bueno, son libres, no hace falta ningún usuario, ninguna clave para entrar a ellos, y se pueden, dependiendo del nivel, pues están adaptados para que lo puedan hacer desde aquel que no sabe nada de estos negocios y quiere emprender un negocio de artesanía, o como aquel que ya tiene establecido el negocio. Cualquier artesano, cualquier persona que esté interesada en formar parte de este proyecto no solamente cuenta con los materiales formativos de tipo empresarial y también, pues, con el registro de oficios y actividades donde puede buscar aquello que más le interese, sino que también hemos creado una especie de invernadero, una greenhouse, que va a ser como una especie de comunidad virtual en la cual pueden concurrir tanto personas que quieran entrar en ello como actuales empresarios o actuales artesanos que quieran, pues, dar a conocer su trabajo, que quieran comunicarse con personas que hacen oficios parecidos a lo mejor en otros países de Europa. Piensa que el proyecto involucra a 8 socios de 6 países europeos y son países tanto del este como del centro de Europa y del sur de Europa. Por lo tanto, ahí tenemos un abanico de posibilidades de colaboración para estas personas, tanto como para que aprendan cosas nuevas o que compartan ese conocimiento con otros. Y para eso, pues, tenemos esa comunidad virtual que llamamos Greenhouse. La radio es un lugar especial, mágico, que es lo más parecido que yo conozco a un bar. Es un sitio donde la gente llega sin pagar, cuando quiere, no cuando tú quieres. Está el tiempo que quiere, no el tiempo que tú quieres, se va cuando quiere y si se siente bien tratada, respetada y se divierte, se queda y trae amigos. Y si no, no vuelve, se va y no vuelve. Federico Volpini, uno de los fundadores de Radio 3 y director de la emisora entre 1999 y 2003, lo sabe muy bien. La radio habla y a partir de ahí arranca la imaginación del oyente para ponerle rostro y sentimiento a lo que escucha. Algo mágico que ha cambiado. La tecnología ha transformado la forma de consumir la radio, la sensación de que muchas personas a la vez, en directo, escuchen una tertulia, una canción o una historia teatralizada, se pierde con los podcasts y los programas en streaming. A través de Volpini repasamos en tesis qué ha sido de la afición en la radio, por qué de ser tan importante quedó en un plano muy secundario y si hay esperanza de que vuelva. Yo empecé en la radio, que hace ya muchos años. Lo cierto es que el panorama de la radio en España era muy variado. Obviamente estaba lastrado por una censura, eso es verdad, que por otro lado también es verdad que se utilizaba mucho la imaginación para
eludir en la medida de lo posible esa censura. Pero quitando el aspecto, si es que se puede quitar, puramente político, lo cierto es que el panorama de la radio en España era muy variado. Cada emisora tenía su personalidad, no hacía falta ni siquiera escuchar un jingle para saber que estabas oyendo Radio Peninsular, o Radio Madrid, o Radio Nacional, Radio Juventud. Cada una tenía su carácter muy definido y además hecho con mucha profesionalidad. Cuando Radio Nacional de España decide generar una emisora para jóvenes, por un lado, y por otro lado meternos en un gueto los más díscolos, que las dos cosas en verdad, eso fue un proceso paralelo, se genera Radio 3. Radio 3 empieza siendo, dentro del tercer programa de Radio Nacional de España, un pequeño segmento de 3-4 horas por la noche, muy libre. Yo creo que es la experiencia, junto con Radio Juventud de Madrid, más libre que he tenido profesionalmente, muy libre, El secreto de Radio 3 ha sido siempre ese, que cobrar no cobrábamos mucho, se pagaba muy mal, se sigue pagando muy mal, pero que la libertad era completa. Entonces la implicación de cada programador era absoluta. Hacías lo que sabías hacer, como sabías hacerlo, sin cortapisas. Esto tuvo tanto éxito que pasó de ser 4 horas diarias a programación completa 24 horas al día. Y en ese momento, pues creo que no había nada más que Radio Juventud en Madrid que pudiera de alguna manera competir con eso. Y claro, Radio 3, Radio Nacional de España, con mucho más potencia, muchos más medios, acabó haciéndose con el mercado. El radioteatro era una de las bazas más cuidadas y con más éxito de público en el panorama de la radio en España. No solamente en España, en realidad en todo el mundo. La ficción dramatizada para audio funcionaba muy bien en todas partes. Bueno, era una cosa tan magnífica que los niños empezábamos a leer a partir del radioteatro. Y en el radioteatro se dice de vez en cuando que es muy caro, depende. Puede haber producciones muy caras, pero una sola voz contando una historia es radioteatro. Yo tengo la impresión, ya te he dicho que en principio se adujo para terminar con el radioteatro, pues que era antiguo, que era caro, que la televisión estaba ahí y había tomado su lugar. Yo creo que la razón fueron otras. Una razón política. Se asociaba el radioteatro con el franquismo. Se había acabado el franquismo, todo lo que oliera eso, fuera. Creo que hubo una segunda razón que es gremial hasta cierto punto. En el momento, el final de la ficción en la radio, el final de verdad, es el 23F. En el momento en que la información es tan poderosa que acaba con todo lo demás. Y los periodistas, yo tengo muchos amigos periodistas, mi padre era periodista, son como el cangrejo de río americano. Donde ellos llegan, se quedan con todo y eliminan todo lo demás, pero no, yo no creo que sea mala intención, es que piensan sinceramente que todo lo que no sea información no es interesante, que no tiene sentido. Esa creo que fue la segunda razón, y luego hay una tercera razón que me parece que es la más evidente y más clara, y es que el radioteatro no es caro, pero es complicado. Quiero decir, el radioteatro exige profesionales muy cualificados, con una larga experiencia detrás, que te generan unas obligaciones que otras profesiones no te generan. Ahora, afortunadamente, se está recuperando, aunque también es cierto que el radioteatro jamás dejó de existir. Que si en algún momento alguna emisora volviera a programar radioteatro, las demás tendrían que hacerlo porque es un género muy competitivo, muy rico, ¿no? Es muy difícil ignorarlo cuando lo hay, si no lo hay, no. De hecho, nosotros hacemos radioteatro, no radioteatro porque no se emite, audiodrama cara al público, funciona muy bien, llevamos 12 años haciéndolo todos los meses, audiodramas cara al público, y se da esa mágica experiencia de que el público ve que es mentira, te ve que estás ahí delante leyendo con un papel y a los 5 minutos está en tu historia. Le da absolutamente igual que tú estés ahí o no. Está escuchando lo que está generando en su imaginación. El radioteatro, al fin y al cabo, es crear un espacio que no existe
irlo generando en el tiempo según se va produciendo ese radioteatro. Entonces cada oyente genera en su imaginación paisajes, movimientos, rostros, y eso es muy poderoso. No es que tenga futuro el radioteatro, está aquí con muchísima fuerza. El que haya 2 millones de descargas de un producto de ficción a una sola voz, hecho hace 20 y tantos años, 30 y tantos años, no sé, sí, 30, 40 años, es muy revelador. El que Julia Roberts se haya planteado, no he vuelto a leer nada sobre el tema, con lo cual no sé si eso se ha hecho o no, pero se lo ha planteado. La actriz mejor pagada de Hollywood se haya planteado hacer una serie en podcast, significa que ese género tiene un vigor, tiene una fuerza y tiene un interés. Ningún empresario invierte si no es porque va a obtener un beneficio. Cierto es lo que ocurre con la BBC en Inglaterra, lo que ocurre con Radio Baviera, que tienen una producción densa, extensa de radioteatro, quizá las instancias públicas, lo mismo que dotan a la universidad, lo mismo que dotan al libro, lo mismo que dotan al teatro, deberían tal vez plantearse dotar al radioteatro. Pero no pasa nada. Si no ocurre como no ha ocurrido hasta ahora, el campo comercial lo está recuperando. Si el campo comercial lo recupera, es que funciona. No es que tenga futuro, está ahí, ahora. La plataforma está abierta a todas las personas, es gratuita, todos los cursos son gratuitos. Además, al estar en 6 idiomas disponibles, pues el impacto es mayor porque pueden acceder a esos contenidos las personas de todos esos países.